色いちょうど黒いバラの花目覚め触れ合う Hola, sean todos bienvenidos a esta segunda clase del taller de comprensión lectora, enmarcada en toda esta situación, ¿cierto?, de las clases online y del distanciamiento que estamos teniendo, pero de verdad deseándoles que estén con mucha salud y que ojalá estén muy bien para poder reintegrarnos pronto. En tanto, vamos a seguir avanzando con esta modalidad, ¿cierto?, sobre la base de lo que habíamos hecho en estas evaluaciones anteriormente y la que mandé hace 2 semanas atrás, que son ejercicios de comprensión lectora relacionados con lo que hemos estado viendo, y sobre eso yo voy viendo cómo les va para ver en qué nos vamos a mover en las clases posteriores. En la clase anterior nosotros habíamos estado hablando del concepto de la intención del emisor. A modo de resumen, vamos a decir lo siguiente: la intención del emisor es la finalidad o el propósito que tiene el hablante para realizar su mensaje, qué es lo que quiere lograr con sus palabras. Evidentemente, esta intención es de carácter mental, no se suele decir en voz alta y se asocia con un verbo. ¿Qué es lo que quiero yo lograr? Si yo quiero enseñar, explicar, argumentar, si quiero aconsejar, si quiero ejemplificar, etc. Tiene que ver con lo que yo quiero lograr o cuál es mi intención y mi propósito con lo que estoy diciendo. ¿Ya? De la mano con eso, vamos a la clase 2. Esta vez adentrándonos un poquito más en este concepto que era la intención del emisor, pero relacionado con el lenguaje figurado. En la evaluación de la semana pasada vimos que había un texto, ¿cierto?, que era el de Romeo y Julieta, que usaba expresiones de lenguaje figurado. También en la prueba anterior habían expresiones, pero bueno, para poder adentrar en esta idea, primero tenemos que definirlo. ¿Qué es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado tiene que ver con expresiones, con mensajes. Nosotros utilizamos en la vida cotidiana, donde se utiliza una palabra, pero quiere significar otra. Es lo que nosotros conocemos como lenguaje connotativo o denotativo. El lenguaje connotativo y denotativo tiene que ver con esta idea de que las palabras pueden tener varios significados. Como les estaba explicando, el lenguaje figurado se caracteriza porque utiliza el lenguaje connotativo. Miren, aquí hay una imagen donde nos muestran dos personas que están conversando y uno le apunta y le dice al otro: esa es la mina que me comí anoche. Si ustedes se fijan, aquí la contradicción, la confusión que se crea es porque el término comer se está utilizando de forma connotativa. Es decir, se está ocupando con otro significado. Miren, lo voy a explicar con más detalle. El lenguaje denotativo tiene que ver con el significado objetivo de una palabra, el primer significado de un término, cuando uno va al diccionario. Por ejemplo, si yo digo, oh, qué pavo, y voy al diccionario, como ustedes pueden ver ahí dice pavo, número 1, primer significado. Sé que es un ave, que es propia de América, que tiene el plumaje de color pardo, con verde, y que, bueno, ahí ustedes pueden ver la imagen, cuando uno dice, oh, qué pavo, denotativamente, es decir, uno está ocupando el significado objetivo. El lenguaje figurado, por otro lado, se caracteriza porque usa el lenguaje connotativo. Fíjense que él está diciendo ahora, oh, qué pavo. Le llama la atención, ¿cierto?, a nuestro amigo que el sujeto está hablando con un megáfono al revés, que está usando la palabra pavo en su significado connotativo. Eso es el lenguaje figurado. Utilizar el significado con su valor afectivo, con el valor que tiene la conversación. Tomen apunte de esa parte que está ahí. Ahora, este significado va a variar según la intención del emisor, como habíamos dicho, y según el contexto. Por ejemplo, segundo significado dice pavo, coloquial o de la conversación, un hombre que es incauto. Significado 3, dice que hay algunos países como Panamá, Perú, ¿cierto?, que pavo significa alguien que se sube sin pagar. Bueno, dice el significado 4 en Ecuador, persona que entra a un espectáculo sin pagar. O 5, cuando alguien dice, oh, qué pavo, en Ecuador se refiere a que alguien tiene joroba, o qué joroba tiene esa persona. ¿Se fijan entonces? El lenguaje figurado lo que hace es tomar el lenguaje connotativo y decir las cosas con otro significado, que no es el significado aparente, sino que el significado que adquieren las palabras según la intención, según el contexto o según la conversación. ¿Ya? Tengan en cuenta esto cuando hagamos la interpretación del lenguaje figurado. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llegamos? Si yo tengo la intención de usar
una palabra con su significado objetivo, voy a estar hablando de denotativo. Si yo voy a estar hablando de una palabra con otro significado que me lo va a dar el contexto o la intención del emisor, si yo voy a estar hablando de lenguaje connotativo. ¿Ya? Hace como 1, 2, 3 semanas atrás más o menos, conversando con unos estudiantes, yo le había preguntado qué le parecía esta modalidad, cómo encontraban las clases online, qué les parecía. Y me dijeron, mire profe, la verdad es que las clases online no son un problema, es muy agradable poder sentirse como que uno está en clase, pero yo creo que la guía usted se va en banda. Y ahí hay una expresión del lenguaje connotativo, donde la persona dice algo pero quiere decir otra cosa. ¿Cómo nosotros interpretamos el lenguaje connotativo? ¿O cómo nosotros interpretamos estas expresiones del lenguaje figurado? ¿Ya? Que son lo mismo, lenguaje figurado y lenguaje connotativo. Lo que pasa es que el lenguaje figurado usa el lenguaje connotativo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a hacer para interpretarlo? Vamos a hablar de 2 elementos, ¿cierto? Como establecíamos anteriormente. El contexto y la intención del emisor. En el caso de este estudiante, que me dijo que me había ido en banda, bueno, es un término relativamente nuevo. Ya yo soy mayor, tengo 30 y tantos años, y cuando escucho esa expresión la asocio al contexto mío, a la época que yo conocía esa palabra. Para mí pasar en banda significa pasar de largo. Supongamos, por ejemplo, que voy a no sé, pues a guardar a poner un tornillo en la pared y resulta que el tornillo no se afirmó sino que pasó de largo. Para mí eso es pasar en banda. Pero este alumno tenía un contexto que era distinto, ¿ya? Estamos hablando de este año 2020. Pero además hay que ver cuál es la intención del emisor. Como veíamos la clase pasada, la intención del emisor tiene que ver con la finalidad o propósito, que es lo que yo quiero lograr. En este caso, él quería dotar de expresividad a una idea que él estaba definiendo, que era esto de que en realidad las clases eran sencillas, pero las guías eran muy difíciles. Entonces aquí no solamente hay un tema de intención del emisor, sino que además de un contexto específico. Yo con estos 2 elementos que van a ir juntos, el contexto más la intención del emisor, voy a poder interpretar. Lo que me estaba diciendo el estudiante en esta ocasión con lenguaje figurado era que las clases resultaban sencillas, pero que a la hora de aplicarlo era lo que estaba un poquito más difícil puesto de mi parte, ¿ya? En ese sentido, yo les voy a invitar a que ustedes analicen lo que quieren decir, sobre todo los refranes. Los refranes se caracterizan por ser típicos discursos del lenguaje figurado, así como los dobles sentidos, la ironía, o también así como cuando uno utiliza el género lírico. Todo ese vocabulario que uno está diciendo una frase, pero quiere significar otra cosa, estamos hablando de lenguaje figurado. Vamos a analizar un par de preguntas de las pruebas anteriores para ver, ¿cierto?, cómo se aplica esto. Bueno, de las preguntas que estaban en la prueba, ustedes pueden ver preguntas como esta, que era un texto bastante breve y que hablaba del miedo, y había que interpretar este texto que en el fondo utilizaba el lenguaje figurado para detallar una situación que provocaba miedo. Entonces, ¿qué mensaje quería entregar? Que era que los hombres deben vivir situaciones que les provoquen miedo para que puedan aprender a ser valientes. También podemos encontrar el lenguaje figurado cuando el autor compara su situación con un río, porque el río aquí se está usando no como en el sentido en que es una corriente de agua, sino que connotativamente, al decir que todo era complicado, que todo era rápido y que lo arrastraba, que se trasladaba de un momento a otro. También habla de las ventanas de este túnel que recorre este famoso túnel, que son como una metáfora para decir que hay vida fuera de este túnel que le puede iluminar para adentro, ¿cierto?, esta soledad que él sentía. Ahí está también la simbolización de túnel y ancho mundo,
qué simbolizan respectivamente el mundo interior y el mundo exterior. Y también se usa el lenguaje figurado en esta evaluación que hicimos cuando Romeo dice pero alto, ¿qué luz alumbra esa ventana? ¿Es el oriente y Julieta el sol? ¿Ya qué es lo que quiere decir con esta expresión usando el lenguaje connotativo? Que Julieta y su hermosura lo iluminan todo como si ella fuese el sol. Ya la palabra como. ¿Recuerden las figuras literarias? Aquí están usando una comparación. Generalmente el lenguaje figurado suele utilizar figuras literarias. Y finalmente, bueno, entender el lenguaje figurado es la expresión que al decir Romeo, ¿por qué la luna estaría envidiosa y pálida de pena? Bueno, hay que interpretar, entendiendo el contexto y la intención del emisor, que la intención del emisor es expresar admiración por Julieta, diciéndole que la belleza de Julieta es mayor que la de la luna. Bueno, así hay varios ejemplos, pero quiero que más o menos se vayan haciendo la idea de cómo funcionó en la evaluación anterior. Bueno, en conclusión, el lenguaje figurado, ¿qué es lo que es? Son expresiones, ¿cierto? Que en vez de usar el lenguaje denotativo o objetivo, usan palabras con un significado más bien connotativo. Es decir, dicen una cosa pero quieren significar otra. Este es uno de los elementos que está más descendido, nos está costando interpretar qué quieren decir las expresiones, ¿cierto? En los textos. Van a ser expresiones, a lo mejor como me pasó a mí con este alumno, muy nuevas, o van a ser expresiones de otro país, van a ser expresiones que se van a adaptar de repente a un contexto específico. Por eso a la hora de leer tienen que estar atentos al contexto de la lectura. A lo mejor si en el caso de Romeo y Julieta, ¿cierto? Que están hablando como un lenguaje así como de Italia, de Renacimiento, claro, quiere significar otra cosa. Y además estar atento a la intención del emisor, qué es lo que quiere decir con el término. Si yo voy y le digo a mi amigo que es mi perro, evidentemente yo voy a estar atento no solamente al contexto, que claramente hay una situación informal, sino que además a la intención del emisor. ¿Qué pasa si yo lo quiero, por ejemplo, insultar, si yo lo quiero saludar, si yo le quiero decir que lo estimo mucho? Entonces ahí hay distintas formas de acercarse al significado de esta expresión del lenguaje figurado. Como siempre, les dejo una guía para que ustedes vayan resolviendo. Van a ver expresiones del lenguaje figurado, vuelve al contexto y trate de ponerse en el lugar del emisor. No hay una mejor forma de entender la intención del emisor que ponerse en los zapatos del personaje o del autor y pensar como él piensa, qué es lo que quería lograr, cuál era su intención al decir esto. ¿Ya? Además, como tarea les recomiendo que vayan fijándose en los refranes. Trate de usar refranes, los refranes siempre dicen algo pero significan otra cosa y es la mejor forma de aprender el lenguaje figurado. Bueno, espero que tengan dudas e inquietudes para que me escriban al correo. Yo voy a estar atento y bueno, darle las gracias por estar participando en esta clase y como siempre, bueno, un abrazo a todos y nada, nos vemos, hasta la próxima. Chao.